sea, pero es importante que cada uno de nosotros podamos saber que tenemos a quien acudir en todo momento y circunstancia. Y la enfermedad no es más que Jesucristo. Jesucristo venció la enfermedad. Así que la enfermedad de cada uno de nosotros está vencida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él gobierna sobre todo, tiene control absoluto. No elegimos el día que nacimos, no elegimos el día que vamos a morir, no elegimos la familia, no elegimos un montón de cosas. Sin embargo, Dios lo eligió por nosotros. Y Dios nos puso en un lugar y Dios planificó una vida para nosotros en su soberanía. Y todos nosotros tenemos un tiempo determinado y estamos acá porque en la soberanía de Dios, Dios se reveló a nuestra vida y porque quiere revelarnos su plan. Y las cosas van a funcionar porque Dios quiere que funcionen, no porque el mundo esté preparado para que funcionen. Va a ser porque Dios determinó que en tu vida las cosas funcionen. Dios es soberano, no le pide permiso a nadie para obrar. Está por encima de las leyes del hombre. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Él maneja la naturaleza, hace que el mundo gire, que el sol gire alrededor de la tierra, que la tierra gire sobre su propio eje. Todo lo maneja Dios en su soberanía. Y nosotros a veces pensamos que somos tan capaces que podemos hacer y deshacer con nuestra vida. No es verdad. Dios maneja los hilos del universo. Y nosotros dependemos de no solo de su soberanía, sino de su gran amor para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que nada va a pasarle a los que confían en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay un texto bíblico que a mí me gusta que lo diga cada hermano. La Biblia dice, decirle al justo que le irá bien. Dígale al de al lado suyo, dígale, porque dice la Biblia, decirle al justo que le irá bien. Dígale, te va a ir bien. Amén, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Y a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien. Aún lo que parece que no está muy bueno. Aún lo que parece que no es. ¿Dónde está el bien acá? Que no lo veo. No lo ves ahora, pero lo vas a ver después. Pero todo redunda para bien. Amén. Muy bien, hoy día quiero hablarte del tema heredando la bendición. Heredando la bendición. Dios es un Dios que trabaja generacionalmente. Generacionalmente. No solamente trabaja en una persona, sino en sus hijos y en los hijos de sus hijos. En la Escritura, Dios se revela como un Dios generacional. Trata con Abraham, pero luego bendice a Isaac y también bendice a Jacob. Y cuando habla con ellos, siempre les dice, por el pacto que hice con tu padre Abraham. Por amor a Abraham tu padre, te bendigo a vos, que sos su hijo Isaac. Y te bendigo a vos, Jacob, que sos el nieto de Abraham. Y bendigo a toda tu generación postrera, que es Israel. 12 tribus, 12 patriarcas, bendecidos porque Dios hizo un negocio, un trato, un pacto con un hombre llamado Abraham. Entonces Dios muestra que la bendición se puede heredar. La bendición se hereda. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada más extraordinario que poder venir de una descendencia cristiana, de padres o abuelos o tíos cristianos. Pero no es que se hereda solamente un recurso. Lo que quiero hablar que se heredan valores, se heredan principios, se heredan enseñanzas que después a la próxima generación las aplican en la vida y se les activa lo que Dios le había prometido a la generación anterior. Dios habló con Abraham y le enseñó cosas y en él se activó lo que es la fe. Luego sus hijos fueron hombres de fe. Jacob fue un hombre de fe. Isaac fue un hombre de fe. Lo que hizo Abraham fue un modelo, un ejemplo para su descendencia. La Biblia dice que en el libro de Josué que hubo toda una generación que no conoció a Dios, que no conoció al Dios de sus padres. ¿Y por qué?
porque esa generación anterior falló en la enseñanza a sus hijos, falló en transmitir un legado, falló en transmitir una herencia. Le dejó tierra, le dejaron casa, pero no le dejaron valores, no le dejaron principios. Entonces ellos recibieron la tierra prometida, pero no conocían a Dios. Nunca habían librado una batalla, nunca habían peleado. Tal vez los padres no les enseñaron que la vida es una lucha. Y le quisieron siempre ayudar para que no sufra. Y entonces generaron una generación de gente débil, sin valores, sin principios, no luchadora, no fuerte, sino débil. Le ocurrió lo que le ocurrió a ese varón que empezó a ver que estaba por nacer una mariposa de ese capullo que se hace, y estaba por nacer, y él comenzó a ver que la mariposa estaba haciendo fuerzas para salir y se detuvo y quiso ver. Nunca había visto algo semejante y se quedó ahí a mirar. Y se quedó ahí a mirar, y como que en un momento la mariposa se agotó de luchar y el agujerito era muy pequeño por donde tenía que salir, y había sacado solo parte de su cuerpo y no podía salir al todo. Y entonces este hombre dijo, va a morir ahí. Y fue, buscó un elemento bien filoso, cortante, y le cortó las orillitas para abrirle el agujero tan pequeño. Y entonces cuando lo abrió, la mariposa sale, pero sale deformada. Sus alas eran muy pequeñas, su cuerpo estaba hinchado, como deformado, y ahí salió. Y entonces este hombre esperó que las alas crecieran, no crecieron. Que ese cuerpo se formara como una mariposa, no lo hicieron. Y entonces allí murió esa mariposa, sin poder convertirse en una verdadera mariposa. Cuando él vio eso, se quedó sorprendido. Entonces comenzó a leer y estudió que realmente la mariposa tiene un proceso, y en ese proceso se forma todo su cuerpo, todo su ser. Y él lo que hizo fue interrumpir el proceso, queriendo ayudarla para que no sufriera. Pero el sufrimiento era parte natural de su propia vida, lo que le iba a permitir convertirse en algo que nunca se convirtió, porque él metió su mano. Quiero decirte, no metas tu mano en donde Dios está trabajando. Cuando Dios está trabajando con alguien, por más que esté sufriendo, esté pasándola, es porque algo Dios está haciendo con esa persona. Es porque está formando. Queremos ser más buenos que Dios, y a veces somos más malos que el diablo. ¿O no? Sí, no podemos ser más buenos que Dios. Dios es más bueno y nunca deja a nadie, nunca abandona. Nosotros, cuando hay procesos como ese, lo que tenemos que hacer es estar al lado, es estar, que la gente sepa que estamos, pero cada uno tiene que vivir su proceso, porque la vida es individual, independiente. Dios tiene un plan con cada uno y te está formando para algo sobrenatural y maravilloso que nadie puede interrumpir. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú ves un huevo que está siendo empollado y a punto de poder salir a la vida, y tú lo rompes la cáscara para que salga rápido, el pollo va a morir. Va a morir porque no era su tiempo. Cuando el pollito rompe la cáscara para salir de adentro de esa caparazón, es porque tiene la fuerza, la habilidad. Está formado, maduro para poder romper y salir. Sale antes, lo ayudas, lo matas. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender que están en un plan de Dios. Y ahora nosotros vemos que realmente una generación completa no conoció a Dios porque la generación anterior falló. Y yo tengo el temor y la carga que esta generación en la que estamos viviendo, no toda, pero en parte está fallando. Está fallando no solamente en la comisión de ganar almas para Cristo, porque la Biblia nos dejó un mandato: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, tendrá vida eterna.
no morirá eternamente. Pero la iglesia está perdiendo la capacidad de ganar almas, de predicar, de multiplicación. Entonces es una de las cosas en que esta generación puede fallar. Pero también lo otro que es más grave todavía es que no está sabiendo transmitirle a sus hijos los valores, el temor de Dios, lo que inculcarle realmente a sus hijos. Mucha gente deja a sus hijos que se críen como dice, a la buena de Dios, como a la deriva, que ellos elijan, que ellos decidan. Si no quieren venir, bueno, dejémoslo. Y después los padres no conocen, no reconocen a sus hijos, cuando su responsabilidad era instruirlos en el camino para que cuando fueran viejos no se aparten de él. Quiero decirte que tus hijos tarde o temprano te imitarán, tu descendencia te imitará. Y nosotros también como padres espirituales tenemos que ser un ejemplo para esta generación de gente que se suma a la obra del Señor. Tenemos que ser un ejemplo, pero también en casa. No podemos ser un modelo dentro de una iglesia y no dentro de nuestro propio hogar. La primera iglesia para cada uno de nosotros es la casa. Allí en la relación, en la familia, en el trato, ahí es donde tenemos que mostrar que somos verdaderos cristianos. Y luego lo trasladamos a la iglesia y es igual. Y luego lo trasladamos al trabajo y es igual. Porque somos cristianos a tiempo completo. ¿Cuántos dicen amén? No somos cristianos a dos tiempos. No somos Clark Kent y después Superman. No, somos cristianos siempre, ¿verdad? No nos metemos en la cabina y nos ponemos el traje de super hermano y venimos a la iglesia como super diácono y super cristiano y super colaborador y después nos sacamos el traje cuando termina el culto y nos volvemos super mundanos. Pero sin embargo Dios quiere que seamos cristianos en todo lugar y en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es un trabajo y es un proceso en el cual Dios nos quiere ayudar. Pero es importante la labor paternal, la familia, la madre, el padre, de comunicar, de poder levantar a sus hijos como gente que ama al Señor. En la iglesia van a haber diferencias, problemas y situaciones, pero como buenos padres le vamos a enseñar a nuestros hijos a que amen a Dios, que amen al hermano, que soporten la aflicción, que sepan perdonar, porque ¿dónde lo van a aprender si no en la casa del Señor? ¿Sabés que la Biblia habla 59 veces de la palabra unos a otros? Unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Y lo que quiere decir es que esa vida cristiana no se puede desarrollar en una cueva, en un convento solo, viviendo aislado para que nadie te mire, nadie te ofenda, nadie te... No. No sirve porque la vida cristiana está expuesta a que alguien te ofenda, a que alguien te... Porque eso es lo que hace que tu vida se haga fuerte. ¿Cómo podés practicar el perdonar a otro si nadie te ofende? ¿Cómo podés practicar amar a otros si hay alguno que es difícil de amar? ¿Cómo podés practicar la paciencia si no hay alguien que te hace complicada la vida? ¿Verdad? Entonces vos sos paciente, no porque orás y en el culto dice, hermanos, venga, pasen adelante los que no tienen paciencia, reciban paciencia. Y usted dice, ay, gracias Señor, que me diste paciencia. Dale, vámonos. Y ya se la perdió a los 2 minutos la paciencia. No tardó nada. La paciencia no se recibe por una imposición de mano, se recibe por un proceso de vida. ¿Verdad? Nosotros oramos, Dios, dame amor. Y viene alguien, nos dice algo y decimos, ¿qué te pasó? Entonces, ¿dónde está el amor que le pedimos a Dios que queremos tener? Entonces, eso se le enseña a los hijos. En la iglesia no es perfecta, está lleno con gente normal, común, que viene de afuera para cambiar acá adentro, pero que va a encontrarse con hermanos que todavía están en el proceso, otros que están complicados. Me acuerdo muchas veces de un día tuvimos problemas con un vecino en la iglesia. Entonces ese hombre trató muy mal a la gente que estaba allá afuera y habían varios que en la iglesia estaban en el proceso. Entonces salieron varios remangados así, pero de una. Y
Y le dijimos, hermano, no. Y dice, no, hermano, la Biblia dice mejor es dar que recibir. Tuvimos que detenerlos. Porque en la iglesia está lleno de gente que viene de afuera, de una vida que no ha sido la mejor. Y ahora están acá y usted los ve con áureas, angelicales, les salen alas, son amorosos, pero han sido re bravos, han sido tremendos y están acá porque aman a Dios y por esa causa guardan su vida. Y entonces quieren ser mejor, se heredan las acciones. Mire lo que dice Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, tú, Salomón, no sé si lo tenemos, ya lo van a poner los chicos. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende los intentos de los pensamientos. Y si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El consejo de Dios, de David, el padre de Salomón, a su hijo fue: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Tú has visto cómo Dios me ha ayudado, me ha bendecido, de dónde Dios me sacó. Salomón heredaba el reino, iba a ser el príncipe, era todo gloria, era todo poder, era todo fama, era todo éxito. Él lo iba a heredar, pero iba a ocupar el lugar de un hombre que fue tremendo. Ahora David le enseña a su hijo: todo lo que tenemos, no lo tenemos porque yo sea el gran David. Reconoce al Dios de tu padre. Todo lo que tenemos me lo ha dado Dios. Yo estaba detrás de las ovejas. Yo era un hijo no deseado. Yo era un muchacho desechado. Yo no tenía futuro. Pero Dios miró mi vida. Me extendió la mano, me levantó y me puso por rey de todo Israel. Reconoce al Dios de tu padre, porque así como me escogió a mí, hoy te ha escogido a ti. Hoy te ha escogido a ti para revelarse a tu vida. Pero si tú crees que todo, ahora tú eres el gran Salomón, el príncipe azul, no, sé humilde y reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con un corazón perfecto. Sírvele con un corazón perfecto y sírvele con ánimo voluntario. No te hagas rogar, no te hagas el duro de salvar, no te hagas el que eres, lo último. No voy a decir marcas, la última del desierto. No te creas quién tú eres. Tienes el privilegio, el honor y la oportunidad de servir al Dios de tu padre. Si has visto que Dios ha bendecido a tu padre, no te cobijes en tu padre, sino en el Dios de tu padre. Porque yo voy a morir, pero el Dios de tu padre sigue vivo para vivir contigo en esta nueva generación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. David se aseguró que su hijo iba a caminar con el Padre de los padres, con el Padre celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende los intentos y los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás. Diga conmigo: si lo busco, lo voy a hallar. Porque Dios, diga conmigo, Dios juega las encontradas, no juega las escondidas. Dios quiere encontrarse contigo. Amén. Y si tú lo buscas, lo encontrarás. Pero si tú lo dejas, Él te desechará para siempre. Así de sencillo. Si lo buscas, lo encontrarás. Si lo desechas, Él te desechará a ti para siempre. Hay millones de personas que pueden ocupar tu lugar y el mío, pero millones. Hay mejores que nosotros, pero millones. Hay más capaces, hay más nobles, hay más buenos. Dios te eligió tal como tú eres. Deberías de estar saltando de gozo y de alegría diciendo: wow, a mí, Señor, seguro, yo, Señor, sí, a vos. Y decir: Señor, gracias, te doy con todo mi ser, porque sé que hay millones mejor que yo, pero tú me has mirado a mí. ¿Cuántos dicen amén? Tú me has mirado a mí. Dale un aplauso a Jesús y decirle: gracias, Señor.
Gloria a Dios. Así que Isaac, vamos a leer en Génesis 26, 22. Dice, Génesis 26, 22, y se apartó de allí y abrió un pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Isaac está hablando de un pozo que abrieron. Ahora fíjese, la escritura dice que en Génesis 26, 1, que hubo un gran hambre en toda la tierra. Un gran hambre. Hambres como que habían habido algunas veces, vino un hambre. Esto parece que es continuo en la historia de la humanidad. Hay momentos buenos y hay momentos de hambre. Ahora, cuando vino ese hambre, Isaac, que venía de la descendencia de Abraham, había visto a su padre que era un hombre de fe. ¿Qué hizo Isaac? Dice, no siguió el consejo del mundo, no siguió el consejo de la gente, no siguió la actitud de los demás. Él dijo, yo voy a imitar a mi padre. Mi padre fue un sembrador. Mi padre fue un hombre de fe. Mi padre creyó en el Señor. Yo tengo esta semilla. ¿Qué voy a hacer? Ya mi padre no está. Me toca el turno a mí. Tengo que tomar mis propias decisiones. ¿Quiero resultados? ¿Los tuvo mi padre? Sí, los tuvo. ¿Tengo la aval de Dios sobre mi vida? Lo tengo porque soy el hijo de un hombre que pactó con Dios. Entonces Dios me habló y me dijo, dice Isaac, créeme, crea mi palabra, confía en mí. Yo hice un pacto con tu padre y yo le juré que bendeciría su descendencia. Así que no te muevas de este lugar, no te muevas de esta tierra, confía en mí. Dice que entonces Isaac sembró aquel año y en aquella tierra. Muchos le podían decir, ¿qué vas a sembrar en esa tierra? No es, él sembró en esa tierra y sembró en el peor momento. ¿Y qué es lo que ocurrió? Dice la escritura que Isaac cosechó aquel año al 100%. ¿Cómo cosechó él? Al 100%. No se perdió nada. Tuvo una cosecha extraordinaria. ¿Por qué? Porque creyó en la enseñanza, en los principios, en los valores de su padre. No se quedó cobijado y dijo, bueno, soy hijo de Abraham, de alguna manera Dios va a hacer algo por mí. Sí, va a hacer algo por vos si vos haces las cosas que tu padre te enseñó. Y el padre le había enseñado. ¿Por qué ustedes creen que Isaac sembró, que fue un generoso, que fue un hombre que en momentos donde nadie lo hacía, él lo hizo y honró a Dios y sembró? Porque creía en la ley de la siembra y de la cosecha. Porque Abraham fue un hombre que aprendió la ley de la siembra y de la cosecha. Y en todo momento Abraham dice que apartó y diezmó y ofrendó y siempre cosechó. Y la Biblia dice que Abraham fue un hombre riquísimo. Nunca fue pobre, porque Dios lo bendijo. Y ahora Isaac, ¿por qué hace eso? Porque su padre lo había hecho. Y vemos a Jacob en el capítulo 28, que hace lo mismo y pacta con Dios y dice, yo te daré de lo que tú me des mi décima, porque tú eres el Dios de mi padre Abraham y de Isaac. Y Dios lo bendijo, lo sacó de la pobreza a Jacob y lo llevó a lugares espaciosos. Ahora Isaac sembró, cosechó y se hizo tan fuerte que los filisteos le tuvieron envidia. Lo comenzaron a ver y dijeron, ¿cómo puede ser que este hombre haya prosperado en un tiempo de tanta hambruna? Es que los tiempos difíciles son donde Dios más se quiere glorificar con la gente que cree en su palabra. Son principios y son valores. Los practica el que quiere. El que no quiere, no los practica porque Dios te lo sugiere, te lo enseña, pero cada uno hace lo que decide hacer. Nadie está obligado. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí va a seguir estas enseñanzas. Y el que no, bueno, siga como está. Pero entonces luego no va a poder ver lo que Isaac pudo ver. Entonces, luego Isaac dice que cavó pozos. ¿Qué pozos comenzó a escarbar Isaac? Los pozos que su padre había abierto. Su padre Abraham abrió muchos pozos.
¿Sabe lo que es abrir un pozo? Es todo un trabajo. Es un trabajo arduo. Es un trabajo de constancia, de esfuerzo. No se ve mucho, no se valora tanto. Pero cuando es en esos lugares desérticos se encontraba agua, entonces era una fiesta realmente. No sé cuántos de ustedes han visto videos, porque hay ministerios cristianos que gracias a Dios se dedican a abrir pozos de agua en zonas desérticas donde la gente saca agua de un lago medio seco y esa agua está ya casi contaminada y toman de ahí porque no tienen otra agua. Y llega un ministerio y abre un pozo y sale agua y le cambia la vida no a una persona, a todo un pueblo le cambia la vida. Y realmente en ese tiempo eso es lo que pasaba. No había agua como ahora en cañerías, agua potable. Había que hacer pozos. Y donde había un pozo alrededor había vida. Pero donde no había agua era un desierto, era la muerte misma. Entonces dice que Isaac estuvo allí cuando prosperó tanto, los filisteos le tuvieron envidia y el rey le pidió que se fuera. Y le dijo: Isaac, vete, porque más fuerte que nosotros te has hecho. Llegaste aquí sin nada y hoy te vas siendo poderoso y rico. Realmente vete, porque no queremos tener enemistad contigo, así que vete. Y se fue. Y se fue, y cuando se fue, no se fue quejándose. Se tuvo que mover de ese lugar y no se fue quejándose. Lo primero que hizo fue abrir los pozos en Gerar, que era parte del territorio de los demás. Y abrió el pozo de su padre y llamó los pozos con el nombre que su padre Abraham le había puesto. Siguió su ejemplo, siguió su forma, le puso el nombre, porque cuando dice, esos pozos que estaban abiertos, los filisteos los habían tapado, los habían cegado y los taparon. Vos decís, qué maldad, porque sabiendo lo importante que era un pozo, ¿por qué lo tapan? Bueno, el diablo es así. Cuando se abre un lugar de bendición, el diablo va a tratar de taparlo, de cerrarlo, para que no siga adelante. Y entonces tapó muchos. Y yo sé que hay muchos pozos que están tapados, pero es la hora de Isaac. Es el tiempo de los Isaac, de los hombres que toman la pala y comienzan a abrir pozos que antes estuvieron abiertos, pero que el diablo los cerró. Y entonces dice que les puso los nombres que su padre le había puesto para que recordaran quién estuvo trabajando allí. Y entonces comenzó a abrir esos pozos y encontraron agua. Y entre los pozos que abrieron encontraron uno que se llamó Rehobot, que significa lugar espacioso, el pozo de mi prosperidad, de mi bendición, Rehobot. Y yo creo que todos necesitamos encontrar ese pozo de bendición para nuestra vida y nuestra familia, encontrar para cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestros deseos. Andamos por la vida buscando, escarbando dónde encontrar la felicidad, la paz, el gozo, la tranquilidad. Todos somos, creo, cavadores de pozos, pero ellos encontraron a Rehobot. Pero ¿cómo podemos llegar a ese Rehobot hoy? ¿Cómo podemos? Dice que antes de encontrar a Rehobot, a ese pozo que significa lugar espacioso, ensanchamiento, tierra de bendición, de prosperidad, que es lo que Dios les dio, ellos dijeron, encontramos esta tierra, encontramos a Rehobot y el Señor nos ha bendecido por esta tierra. Pero dice, allí tampoco hubo riña, no hubo pelea, y ellos se gozaron porque Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una palabra para este tiempo. Entonces dice que el capítulo 26, verso 22, dice que para poder llegar a Rehobot, ese pozo de bendición, primero tenemos que alejarnos de otros pozos. De otros pozos que no son nuestro destino, nuestro lugar, lo que Dios quiere para nuestra vida. Si bien hay muchas veces que encontramos cosas lindas o buenas, pero no son lo que Dios quiere para nuestra vida. Sirven temporal, sirven por el momento, pero Dios tiene algo mayor preparado para nosotros. Y eso es nuestro lugar de esparcir, de extender, de alcanzar.
Dice el verso 22, entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa en este pozo, y lo llamó espacios libres. Y dijo, el Señor nos ha dado espacios para que prosperemos en esta región. Y le llamó Rehobot. Rehobot fue el nombre que le puso a ese lugar. Ahora, primer pozo que abrieron en el verso 20, Génesis 26, 20, dice, Esek, el pozo de Esek. Ellos fueron y abrieron un pozo. Y dice que los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque había altercado con él. El primer pozo que abrieron generó un problema. Los de Gerar, los que vivían en la zona, se enojaron y reclamaron y dijeron, esta agua es nuestra. Y el pozo lo habían abierto los siervos de Isaac. Y ellos pedían, el derecho lo tenían los siervos de Isaac, pero los otros querían lo que era de ellos. Y acá hay una cuestión real en la vida. Este pozo se representa el mundo en el que vivimos, que quieren tomar lo que es tuyo, que quieren adueñarse de lo que vos has alcanzado, quieren colgarse de tu éxito, de tu fama, de lo que lograste, de lo tuyo, te lo quieren quitar. Y se sienten con el derecho de reclamar por lo que no han hecho, porque este pozo lo abrieron los siervos de Dios, los siervos de Isaac, los siervos del gozo, los que trabajan con alegría. Sin embargo, estos vinieron los de Gerar y comenzaron a discutir. Y yo quiero decirte que los de Gerar siempre son esas personas que andan peleando, que por todo riñen, que por todo discuten, que le buscan la vuelta a todo para generar de todo un problema. No son los buscadores de soluciones, son los buscadores de conflicto, son los que ven lo malo en todo lo bueno, son los que se abusan y aprovechan. Por eso nosotros tenemos que tomar una decisión. Y para poder llegar al pozo de nuestra bendición, dice que tenemos que salir de Esek. Tenemos que dejar ese pozo. Sí había agua, sí había algo bueno, pero no es el lugar porque hay rencilla. Es el lugar de la discusión. En Esek puede ser el matrimonio, puede ser aún dentro de la iglesia, puede ser en el trabajo. En todo lugar hay quien quiere quedarse con lo tuyo y vos decís, yo lo logré, pero el otro lo quiere. Y vos decís, ¿por qué no lo hiciste vos? Los de Esek son aquellos que quieren lo tuyo, pero nunca tomaron en sus manos una pala. Te vieron cavar, te vieron y te criticaron. Pero cuando salió agua te envidiaron. Y entonces ahora quieren lo tuyo. Ellos no tomaron la pala. Mucha gente critica lo que tú haces, pero no hace lo que tú haces. Tú estás trabajando y alcanzando cosas porque estás esforzándote. Pero hay otros que lo quieren alcanzar sin esforzarse. Y quieren colgarse y tomar de lo que tú has logrado. Esto pasa en la vida. La vida funciona así para muchos, pero no para un hijo de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a no vivir en altercados. En cuanto a nosotros depende estar en paz para con todos y mayormente para con los de la familia de la fe. No tenemos que tener altercados. No tenemos que estar riñendo, peleando unos con otros. No queremos que estar demostrando tener la razón o no. No es el ámbito en el que Dios nos quiere bendecir. Si tú tienes un espíritu todavía de esa manera, pídele a Dios, Señor, perdóname. Perdóname y ayúdame a que yo sea un poco más dócil, más humilde, a que yo no ande peleando con todo el mundo, no ande peleando por las cosas, ni aún, Señor, por las cosas que creo que son mías y que tengo derechos. Porque hay cosas que Dios nos va a enseñar, por las que tenemos que plantarnos y pelear hasta la muerte. Pero hay otras cosas que aunque tengamos el derecho, tenemos que saber que perdiendo se gana. Que soltando, tus manos están libres para recibir todo lo que viene en camino. Pero que si te aferras a eso poco y peleas por eso, te estás perdiendo todo lo que Dios tiene por delante. Así que si hay cosas que te ha tocado dejar, déjalas. Pero sin embargo, prepárate para seguir cavando pozos. El segundo pozo que cavaron ellos es Sitna.
el pozo también de hostilidad. También pelearon por él. Vinieron y discutieron. Eso habla de enemistad, de la envidia que tuvieron cuando abrieron Sidna. Ellos abrieron otro pozo y salió agua. Y ya vinieron de nuevo a decir, ese pozo es nuestro. Y pelearon, discutieron por envidia. Por envidia, los hermanos de José lo entregaron a José. Por envidia, a Jesús lo mataron en la cruz. Fue un celo ministerial, una envidia de no poder hacer lo que vos estás haciendo. Uno no se explica, trata de entender. Y uno dice, pero ¿por qué si el pozo lo abrí yo? Yo hice el trabajo, yo me esforcé, yo me sacrifiqué. Ellos no hicieron nada, pero ahora vienen y por envidia comienzan a atacarme, comienzan a molestar, comienzan a querer sacarme lo que yo logré tener. Esto también ocurre. El corazón de la gente que no logra cosas empieza a mirar a los que sí logran y no con buenos ojos. Y ocurre, va a pasarte, si es que ya no te ha pasado, ¿verdad? Te ha pasado ese proceso de ver que alguien está atacándote, hasta habla mal, porque vos estás logrando algo que él no está logrando. La idea que el mundo tiene es tan inspirada del mismo infierno que por eso se generan odios, rencores. ¿Por qué la gente va y le roba a otro lo que el otro ganó trabajando? ¿Por qué no va y trabaja y alcanza lo mismo que alcanzó el otro? ¿Por qué no hace las cosas bien? Porque es más fácil el camino de la maldad. Ahora, este pozo Sidna, en su traducción es la misma raíz del nombre Satanás o Satán, que inspira a lo malo. Cuando tú te dispones a salir de lo normal, de lo común, se te van a levantar los de Gerar, se le van a levantar los de Sidna, esos pozos que vos abriste, y te van a atacar, van a tratar de desacreditarte, desalentarte, traerte desánimo, hablarte. Y ojo, tenés que estar atento, porque ese no es tu destino. Solo era parte de tu camino. Dios te fue preparando en un lugar y te movió a otro y te movió, pero Dios te quiere hacer llegar a Rehoboth. Y Rehoboth, quiero decirte que no es un lugar, me voy de acá a allá, es una condición. Estos pozos nos hablan de la condición del alma, del ser humano. De ese pozo que es discusiones, de ese otro pozo que son todas envidias y el altercado inspirado por el maligno para poder causarnos daño. Pero cuando cruzas a Rehoboth, dice que dejando ese lugar, saliendo de allí, ellos se fueron a Rehoboth. Dice el verso 22, y se apartó de allí. Se apartó de allí. Diga conmigo, hoy me voy a apartar de toda discordia, de toda enemistad, de toda rencilla, del espíritu de pelea. Voy a perdonar, voy a hacer lo bueno, voy a vencer con el bien el mal. No voy a estar peleando más. Renuncio a ese espíritu de pelea innecesaria. Porque hay veces que hay que pelear, pero no siempre hay que vivir peleando. Y hay motivos por cuales pelear. Y hay motivos que hay que renunciar. Y hay momentos donde haces valer tus derechos. Pero hay momentos donde tenés que renunciar a tus derechos. Jesús renunció a sus derechos para poder alcanzar el máximo nivel que un ser humano pueda alcanzar en el mundo y en la eternidad. Él parecía que perdía, pero en realidad ganó la gran batalla, la eterna batalla. Entonces, perdiendo a veces se gana. A veces estamos con una persona y discutimos, hasta para predicar el evangelio. ¿De qué me sirve a mí avergonzarlo y humillarlo y demostrarle al otro que yo sé más? Solo para demostrarle que yo sé más. A veces yo necesito aprender a perder para que el otro pueda acercarse más a mí
y el diálogo se convierte en algo más ameno y terminar ganando un alma para Cristo. En el matrimonio a veces es necesario perder para ganar una buena relación y tener un mejor matrimonio. Si yo quiero siempre mostrar la verdad que la tengo yo, terminaré siendo una persona hostil, odiosa, insoportable, y eso no nos sirve para la vida. La vida funciona con relaciones. Ahora, yo me dispongo a salir de esos pozos porque voy camino a mi Rehoboth, a mi tierra, a mi pozo de prosperidad, a mi tierra espaciosa, donde Dios me va a comenzar a ensanchar. Dios quiere bendecirte, pero tu condición es la que tiene que cambiar. La gente para Navidad se cambia de ropa para empezar un año nuevo con ropa nueva. Lo único que no cambia es el corazón. Puede ser todo nuevo si no cambia el corazón. Te puedes cambiar de casa, te puedes cambiar de ropa, puedes todo nuevo para un año nuevo, pero si no cambia tu corazón, todo es viejo. Porque en Cristo tenemos que ser nueva criatura, nuevas personas, abrazar los valores, los principios. Esto entendió Isaac de su padre Abraham. No heredó la riqueza, heredó principios y valores. Dijo, muchachos, nos vamos de acá. Pero ¿cómo nos vamos a ir si estos pozos los hemos abierto nosotros? No importa. Nosotros nos vamos porque tenemos la capacidad de seguir abriendo pozos. Tenemos la fuerza para abrir otro pozo. Y estoy seguro que el que viene será mejor que lo que hemos abierto hasta el día de hoy. Esto nos habla también de la perseverancia, la insistencia y de ese sentimiento a veces de frustración o fracaso. No me funcionó. O creí que iba a funcionar y no salió como creía. Abandono todo. No. Hay otro pozo que tienes que abrir. Prepárate. Prepara tu cuerpo, tu vida, tu mente para ser un hombre que toma la pala y abre pozos espirituales. En la iglesia abrimos una célula y por alguna causa se cerró. Y usted dice, ya está. No. Si se cierra una, voy a abrir otra. Porque hay gente que está esperando. Si este no lo valoró, hay otros que lo van a valorar. Pero yo tengo que seguir adelante. Si se cerró este negocio y no funcionó, lo dejamos cerrado, vamos a abrir otro que sí funcione. No te detengas, la vida no se termina con un fracaso. La vida continúa. Y tal vez te detienes cuando todo lo bueno estaba por llegar. Todo lo preparado por Dios estaba tan cerca de ti. No te detengas. Dice que ellos se apartaron de allí y llegaron a Rehoboth. Y dice, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Diga conmigo, estoy seguro que de aquí en adelante Dios va a bendecir mi vida, me va a prosperar y voy a expandirme, porque me alejé de los pozos de la riña, de los pozos de la hostilidad. Me alejé de aquello que me estaba frenando, de esos pozos que no retienen el agua o de esos entornos que dañan mi vida. Así que yo llegué a Rehoboth. Dios, el plan de Dios es esparcirnos. Por eso dice en Isaías 54, dice la Escritura, ensancha tu tienda, el sitio de tu habitación, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas y no seas escasa, ensánchate, porque lo que viene es ensanchamiento, es expansión, es un avance. ¿Y por qué? Porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. No esperes que venga un ensanchamiento sin perdonar, sin dejar cosas, sin abandonar situaciones, sin dejar de discutir o pelear. No es el Espíritu de Cristo. El Espíritu del Señor es el que va tratando de resolver, de no tener problemas, de no tener dificultades, de no pelear por todo, pero el que siempre sigue aguerrido, luchando, pensando que lo mejor está por venir.
Lo mejor está por venir. El mejor pozo que vas a abrir es el que está por llegar a tu vida. Se va a abrir un pozo de bendición para ti. Va a comenzar a emanar agua de vida. ¿Sabes? Que se abrían pozos, pero a veces esos pozos eran escasos, no se llegaba al agua, apenas asomaba un poco de barro. Entonces esos pozos los usaban como cisternas para echar gente, como una cárcel. Y ahí estaban. Por eso David dijo: me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y afirmaste mis pies sobre la peña, y pusiste en mis boca un cántico nuevo de alabanza y gratitud a mi Dios. Aleluya. Para algunos Dios los va a sacar de un pozo, pero va a abrir un pozo de bendición para sus vidas. Aleluya. Te va a sacar de la angustia y te va a poner en alto para que abras pozo de abundancia y de bendición. Pero tú eres el que tiene que entender que Dios está dispuesto a hacerlo. Dios quiere hacerlo, pero tú tienes que tomar la actitud correcta. Tú tienes que tomar la actitud correcta. ¿Sabes que José fue tirado a una cisterna? ¿Sabes tú también que Jeremías fue tirado a una cisterna? Que muchos hombres de Dios cayeron en el hoyo, en el pozo de la desesperación, porque eran pozos que no llegaban a fluir el agua. Eran pozos que solamente había barro, había cieno en el fondo, embarrados, metidos en el pozo. De ese pozo Dios te quiere sacar. O muchos como en el pozo de Jacob, donde la mujer que había tenido 5 maridos y no encontraba la felicidad, se encontró con alguien que le dijo: ahora el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva. La palabra que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Eso es un pozo de aguas vivas. Le llaman en la tierra surgentes, porque surge el agua. Hay pozos que hay que poner una bomba para poder sacar el agua. Es semisurgente. Pero en aquel tiempo no habían bombas para sacar el agua. Metían un tarro y lo sacaban. Y era meterlo al fondo y sacarlo. Rehoboth no es un pozo donde hay que meter una bomba o hay que meter un tacho y atado sacarlo. Rehoboth es una fuente de agua viva que salta, que fluye, que emana, que bendice no solo tu vida, tu lugar, sino todo tu entorno. Te lleva a un lugar espacioso. Necesitas más tierra porque tienes suficiente agua para ir por más. ¿Cuántos dicen amén? Ese Rehoboth es lo que calma la sed, es lo que cambia la vida, lo que transforma tu ser. Aleluya. Gloria a Dios.